Capítulo 74. Virginidad o celibato por el reino de los cielos. 17 de marzo del 82 a 21 de marzo del 82. Continuamos la reflexión sobre la virginidad o el celibato por el reino de los cielos, tema importante incluso para una completa teología del cuerpo. En el contexto inmediato de las palabras sobre la continencia por el reino de los cielos, Cristo hace un paralelo muy significativo y esto nos confirma aún mejor en la convicción de que Él quiere arraigar profundamente la vocación a esta continencia en la realidad de la vida terrena, abriéndose así camino en la mentalidad de sus oyentes. Efectivamente, enumera tres clases de eunucos, y este término se refiere a los defectos físicos que hacen imposible la procreación del matrimonio, y precisamente estos defectos explican las dos primeras clases cuando Jesús habla tanto por los defectos congénitos, que son los eunucos que así nacieron del vientre de su madre y que se encuentran en Mateo 19:12, como de los defectos que son adquiridos y son causados por la intervención de los hombres, y hay eunucos así que fueron hechos por los hombres. Está en Mateo 19:12. En ambos casos esto se trata pues de un estado de coacción y por lo tanto no es voluntario. Si Cristo en su paralelo habla después de aquellos que a sí mismos se han hecho tales por el amor al reino de los cielos en Mateo 19:12, como de una tercera clase que ciertamente hace esa distinción para poner de relieve aún más ese carácter voluntario y sobrenatural, y es voluntario porque los que pertenecen a esa clase se han hecho a sí mismos eunucos, y es sobrenatural en cambio porque así lo han hecho por el reino de los cielos. La distinción es muy clara y muy fuerte, no obstante es fuerte y es elocuente, y también el paralelo, porque Cristo habla a los hombres a quienes la tradición de la antigua alianza no les había transmitido el ideal del celibato ni de la virginidad. El matrimonio era tan común que sólo una impotencia física podía ser una excepción para él mismo. La respuesta dada a los discípulos en Mateo 19, versículos del 10 al 12, es a la vez una revolución en cierto sentido de toda la tradición del Antiguo Testamento. Lo confirma un solo ejemplo tomado del libro de los jueces, al que nos referimos aquí no tanto por el motivo del desarrollo del hecho cuanto por las palabras significativas que lo acompañan. Déjame que vaya llorando mi virginidad, porque estaba destinada a la inmolación a causa de un voto hecho al Señor. Y en el texto bíblico encontramos la explicación de cómo se llegó a tanto. Ve, leemos. Y luego, y así ella se fue por los montes con sus compañeras y lloró por 2 meses su virginidad. Pasados esos 2 meses volvió a su casa, y él cumplió en ella el voto que había hecho, porque no había conocido varón. Jueces 11, 38 y 39. En la tradición del Antiguo Testamento, por lo que se deduce, no hay lugar para ese significado del cuerpo que Cristo ahora, al hablar de la continencia por el reino de Dios, quiere presentar y poner de relieve a los propios discípulos. Entre los personajes que conocemos como guías espirituales del pueblo de la antigua alianza, no hay ni uno que haya proclamado esa continencia con las palabras o con la conducta. Entonces, el matrimonio no era solo un estado común, sino que además, en aquella tradición, había adquirido un significado que estaba consagrado por la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Y he aquí mi pacto contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos, y te acrecentaré muy mucho, y te daré pueblos, y saldrán de ti reyes. Yo establezco contigo y con tu descendencia después de ti por sus generaciones mi pacto eterno de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 4, 6 y 7. Por esto, en la tradición del Antiguo Testamento, el matrimonio como fuente de fecundidad y de procreación con relación a la descendencia era un estado religiosamente privilegiado, y era privilegiado por la misma revelación en el fondo de esa tradición según la cual el Mesías debía de ser hijo de David, Mateo 20:30. Era difícil entender la idea de la continencia porque todo hablaba en favor del matrimonio, no solo las razones de la naturaleza humana, sino que también las del reino de Dios. Las palabras de Cristo señalan en ese ámbito un cambio decisivo cuando habla a sus discípulos por primera vez sobre la continencia por el reino de los cielos y se da cuenta claramente de que ellos, como hijos de la tradición de la ley antigua, deben asociar el celibato y la virginidad a la situación de los individuos, especialmente de sexo masculino,
que a causa de los defectos de su naturaleza física no pueden casarse, es decir, los eunucos, y es por esto que se refiere a ellos directamente. Esa referencia tiene un fondo múltiple, tanto histórico como psicológico y tanto ético como religioso, porque con esa referencia Jesús toca en cierto sentido todos estos fondos como si quisiera hacer notar: sé que todo lo que les voy a decir ahora les va a suscitar gran dificultad en la conciencia y en su modo de entender el significado del cuerpo, pero de hecho les voy a hablar de la continencia, y esto sin duda se asociará a ustedes al estado de la deficiencia física, tanto innata como adquirida por las causas humanas. Yo, en cambio, quiero decirles que la continencia también puede ser voluntaria y el hombre puede elegirla por el reino de los cielos. Mateo en el capítulo 19 no anota ninguna reacción inmediata de los discípulos a esas palabras, solo la encontramos más tarde en los escritos de los apóstoles y sobre todo en Pablo. Esto confirma que tales palabras se habían grabado en la conciencia de la primera generación de los discípulos de Cristo y fructificaron luego repetidamente y de múltiples modos en las generaciones de sus confesores y en la iglesia, y quizá también fuera de ella. Desde el punto de vista, pues, de la teología, esto es de la revelación del significado del cuerpo totalmente nuevo respecto a la tradición del Antiguo Testamento, y estas son las palabras de cambio. Su análisis demuestra cuán precisas y sustanciales son, a pesar de su concisión. Lo constataremos todavía mejor cuando hagamos el análisis del texto paulino de la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Cristo habla de la continencia por el reino de los cielos, y de este modo quiere subrayar que este estado elegido conscientemente por el hombre en la vida temporal, donde de ordinario los hombres sí toman mujer y las mujeres sí toman marido, tiene una singular finalidad sobrenatural. La continencia, aun cuando sea elegida conscientemente y decidida personalmente, pero sin esa finalidad, entonces no entra en el contenido de ese enunciado de Cristo. Al hablar de los que han elegido conscientemente el celibato o la virginidad por el reino de los cielos, y esto es que se han hecho a sí mismos eunucos, Cristo pone de relieve, al menos de un modo indirecto, que esa opción en la vida terrena va unida a la renuncia y también a un determinado esfuerzo espiritual. La misma finalidad sobrenatural por el reino de los cielos admite una serie de interpretaciones más detalladas que Cristo no enumera en ese pasaje, pero se puede afirmar que a través de la fórmula lapidaria de la que se sirve, indica indirectamente todo lo que se ha dicho sobre ese tema en la revelación, en la Biblia y en la tradición, y todo lo que ha venido a ser la riqueza espiritual de la experiencia de la Iglesia, donde el celibato y la virginidad por el reino de los cielos ha fructificado de muchos modos en las diversas generaciones de los discípulos y de los seguidores del Señor.